Nació en A Coruña hace 53 años, está casado, tiene 2 hijas, es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela y es además máster en Gerencia de Empresas MBA por el Instituto de Empresa de Madrid. En 1984 comenzó a trabajar en Rialcao, entre el 84 y el 85 fue delegado comercial en Galicia de Navidul y entre el 85 y el 86 subdirector financiero de Facet Ibérica. En septiembre del año 86 ingresa en el Banco Pastor, en donde es actualmente analista de la Dirección de Planificación y Control de Gestión y desde 2009 además director de análisis económico. Publica de forma constante artículos en prensa general, en diarios económicos, colabora regularmente con las principales emisoras de radio de Galicia, como lo hace con la cadena COPE. Don Carlos Sánchez Tembleque, muy buenas noches. Hola, y bienvenido. Buenas noches. Gracias. Acaba de publicar usted con el periodista Nacho Capeans este libro que tenemos sobre nuestra mesa, 40 preguntas y sus respuestas para entender esta maldita crisis. No podía ser de otra manera en estos tiempos. Es un manual para que cualquier persona, creo, es decir, es un libro de divulgación, no dedicado a economistas ni a catedráticos. Cualquier persona, como decíamos, pueda entender perfectamente por qué estamos como estamos. Efectivamente, es un libro de divulgación, como usted bien dice, y está hecho precisamente para eso, para que cualquier persona, aunque no sea bueno, un estudioso o un profesional de este tema, lo entienda. Realmente esta idea nació hace 3 años, cuando Banco Pastor, a través del director de comunicación, Alejandro Kowalski, y mi jefa, la directora general Susana Quintas, deciden un poco acercar el mundo de la economía a la gente normal, ¿no? A los gallegos en general. Y entonces empezamos a trabajar en la COPE hace 3 años y después en todas las emisoras más importantes de Galicia en programas divulgativos sobre el tema de la economía. Le llamamos, ¿cómo le llamamos el programa? Era Tu dinero cuenta. Tu dinero cuenta. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a trabajar, y al cabo, hace un año y pico, un compañero de ustedes, Ignacio Capeans, me planteó la idea de, bueno, un poco plasmar estas cosas que presentábamos en los programas de radio, ¿no? Que además que tenía cierto éxito, que la gente llamaba, parecía que se interesaba, ¿no? Lo que les contamos ahí. Pues me da la idea de hacer un programa, de hacer un libro que plasmemos todos estos temas, ¿no? Entonces de ahí nace este libro. Este libro es un libro que tiene como 4 grandes áreas, que es la crisis financiera, la crisis económica, la crisis española, que es una crisis de competitividad, y luego una parte que le llamamos claves, que son esos términos económicos que a la gente le asustan tanto, como la balanza de pagos, el PIB, la renta per cápita, la balanza por cuenta corriente, los tipos de interés. Un poco un diccionario, digamos. Un poco un diccionario, pero puesto en palabras que la gente lo entiende, porque parece que son unos términos muy rimbombantes y tal, y realmente son cosas muy sencillas y se explican bien, como intentamos hacerlo en el libro. En cualquier caso, don Carlos, realizan ustedes un recorrido desde la crisis mundial, la situación internacional en general, hasta derivar en la crisis española que vivimos, ¿no? Sí, empezamos con la crisis financiera, ¿no? Porque la crisis que estamos sufriendo, viviendo ahora, es una tríada de 3 crisis. Es una crisis financiera que empezó en Wall Street, en Estados Unidos, que luego se expande hacia Europa. Es una crisis entre los países entre los que nos encontramos, Grecia, Portugal, Italia, una crisis de competitividad, porque hemos perdido mucha competitividad. Y es una crisis, en este momento, la tercera derivada de la crisis, una crisis europea, es la crisis la crisis de los mercados, la crisis que estamos viviendo desde este verano. Son 3 crisis en una, eso lo comentaba el otro día el alcalde de La Coruña, Carlos Negreira, cuando hicimos la presentación del libro en la Fundación Pedro Barria, ¿no? Y que también lo intentamos explicar ahí. También lo decía el otro día el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Son 3 crisis en una, ¿no? Las que estamos viviendo. Bueno, ¿Por eso es tan profunda la crisis? Por eso es tan profunda. Realmente las crisis económicas, cuando son realmente graves, son crisis financieras, ¿no? Entonces, porque la crisis financiera hace
socava la confianza, y al socavar la confianza son las crisis profundas del sistema capitalista. Que además luego es tan difícil de recuperar esa confianza. Esa confianza es muy fácil. De ciudadano y empresarial, claro. Efectivamente, y de los estados, ¿no? Y de los mercados. Entonces, son tres crisis en una, y entonces viajamos desde la crisis financiera, nos acercamos a Europa y seguimos por una crisis de competitividad que es la nuestra. ¿Y la crisis española es tan profunda, cree usted, como la de Grecia, la de Irlanda y Portugal, los países intervenidos de la Unión Europea, o no? Yo creo que no. Tenemos factores más graves que ellos y factores que no son tan graves. Se lo digo porque España también ha estado en varios momentos en la lista de los estados susceptibles de ser intervenidos. Quizá el volumen del Producto Interior Bruto de la economía española en sí asuste un poco para hablar de intervención, ¿no? Sí, eso es verdad, pero bueno, yo creo que la crisis, sobre todo la crisis griega, es la peor, porque bueno, sus indicadores económicos así lo indican. Nosotros somos los campeones, efectivamente, sí, en el tema del paro, tenemos más paro incluso que los griegos, pero los demás factores que afectan a Grecia, a Portugal, incluso Irlanda, son peores que nosotros. Y además Grecia tiene un factor, aparte de su situación económica, es catastrófica, ¿no? Porque Grecia no puede devolver el dinero que debe, y por eso se ha hecho una quita, es decir, se le ha reducido el montante de los préstamos que tienen todos los bancos europeos, se le han reducido a la mitad precisamente por eso, y también se le ha intervenido precisamente por eso. La intervención solamente es que te prestan dinero más barato, que te lo prestarían los mercados. ¿Y España sí puede devolver todavía? Sí. Yo estoy convencido que sí, pero Grecia tiene un factor para mí gravísimo y diferencial, aparte de esta situación de catástrofe económica y de colapso económico y de que no pueden devolver el dinero. Tienen un tema que es mucho más grave que todo esto, y es que Grecia ha mentido. Y eso no se lo perdonan los países del norte de Europa, los países potentes, no permiten eso. Y han mentido los gobiernos de derechas y han mentido los gobiernos de izquierdas. Bueno, los gobiernos de izquierdas no tanto, porque el gobierno de izquierdas fue el que vino después del gobierno que había de derechas. Entonces, ese es un tema diferenciador de la crisis griega. Y sumada a la corrupción, además, corrupción me refiero no solo la apropiación indebida, la malversación de fondos públicos, sino también la mala utilización o utilización para fines privados de fondos comunitarios que tenían como destino la construcción de infraestructuras, etcétera, cosa que en España creo que en grosso modo no ha ocurrido. No ha ocurrido. Efectivamente, eso es parte de esa mentira, ¿no? Que se han utilizado esos fondos estructurales pues para temas pues ilícitos, ¿no? Entonces es un tema, y bueno, luego la crisis de Portugal, la crisis de Irlanda, son países mucho menos competitivos que nosotros, mucho más diminutos que nosotros. Por contra, como usted bien dice, Pablo, son países más pequeños y entonces es más fácil de ayudarlos. Entonces ese fondo de garantía que se ha creado, para estos países da, pero para nosotros y para Italia no da. En todo caso, yo creo que de alguna manera, tanto Italia como España también están intervenidos. ¿Por qué? Porque desde el 10 de mayo, cuando nuestro expresidente hizo aquel cambio de rumbo, aquel cambio de timón del 10 de mayo del año pasado, del año 2009, porque ya estamos en el 12, 2010, porque estamos en el 12, sí. Pues fue una intervención, porque evidentemente le dijeron, mira, usted tiene que hacer esto porque si no los mercados no le van a prestar más dinero. Y entonces fue una intervención. Cuando se produjo hace pocos meses el tema de la reforma de la Constitución, una reforma absolutamente necesaria y por el buen camino de limitar ese déficit público, también fue una suerte de intervención, ¿no? Si se quiere, porque eso es una cosa que vale, por sentido común había que hacer, pero estábamos presionados. Cuando a Italia se le pone un gobierno tecnócrata y se le hace dimitir a Berlusconi, sin intervenir, están siendo intervenidos, ¿no? O sea, es muy difícil decir dónde está la intervención y la no intervención, ¿no? Pero está claro que la que manda en Europa es Merkel. Yo creo que sí, absolutamente. Usted dice en su libro que hemos estado dentro, o estamos dentro de una unión monetaria sin unión económica. ¿Eso qué significa? Pues eso significa, vamos a ver, desde que entramos en el euro, allá por el año 2000, desde los bancos veíamos que, era una idea fantástica, que era, un avance importantísimo, disponer de la misma moneda que los alemanes, lo que nos iba a traer como consecuencia que íbamos a disponer de una moneda, de un dinero, de una financiación, como decimos en la jerga de los bancarios. Financiarse es poder pedir prestado, ¿no? Íbamos a poder pedir prestado todo el dinero que quisiéramos a tipos
prácticamente negativos, porque si España estábamos con una inflación de un 3 y pico, aunque Alemania era mucho menor, y el tipo de intervención era el 1, pues estábamos teniendo la facilidad de pedir prestado a tipos negativos, ¿no? Eso era maravilloso, porque podíamos crecer, bueno, iba a ser una extraordinaria, una cosa muy positiva para la economía. Pero también se sabía, y se hablaba, aunque claro, ahora a posteriori es muy fácil decir las cosas, no, bueno, yo ya lo decía, no, yo no lo sabía, yo había leído algunos artículos en los que se comentaba este tema, ¿no? Se decía, mira, si se crea una unión económica, sin una unión fiscal, sin una unión tesorera, sin una unión, ya no digo política, ¿no? Pero es que aquí no se hizo eso, se hizo una unión monetaria sin ni siquiera un banco, o sea, con un Banco Central Europeo, pero sin un banco supervisor de todos los bancos de Europa. Usted lo que está pidiendo, o lo que debería haber existido quizá para evitar esa parte de descontrol que generó esa parte de la crisis, es que existiera una especie de Banco de España europeo. El Banco de España sí cumplió esas funciones en nuestro país, pero que fuera europeo. Aprovisionamientos, etcétera, etcétera. El Banco de España funcionaba, como todos los bancos centrales de todos los países europeos, a nivel, eran totalmente autónomos. Sus labores de supervisión y control y legislación eran autónomas, cada uno hacía lo que consideraba oportuno. Es decir, pide un Banco Central Europeo de verdad. Exactamente, un Banco Central Europeo, hay un Banco Central Europeo, pero con esas labores que fueran parte de los labores de ellos, que fueran ellos los que mandaran desde Bruselas o desde donde fuera, y eso no era así. Y luego que existiera una tesorería europea, es decir, que existieran eurobonos, que existieran más cosas, o sea, una unión fiscal, que no hubiera una fiscalidad en Irlanda para las empresas de un 15% y en España de un 35%, o de Francia tal, o sea, cada uno tenía su sistema fiscal diferenciado. Entonces, eso, desde mi punto de vista, y ahora se ve, lógicamente, eso fue un error. Supongo que lo que dice usted de que podíamos pedir créditos a un interés irrisorio casi, etcétera, que pensamos que tal, nos hizo pensar a los españoles que teníamos un nivel económico más alto del que teníamos en realidad. ¿Qué parte de causa cree usted que de causa de la crisis o de culpa de la crisis tienen los ciudadanos y qué parte de culpa los gobiernos? Vamos a ver, yo creo que eso es verdad y no es verdad. Cuando entramos en el euro, al día siguiente de entrar en el euro no nos considerábamos más ricos, o los meses siguientes del euro, aunque sí es verdad que hubo ciertas cosas que fueron, ciertas traslaciones de los precios de la peseta al euro un poco absurdas, ¿no? Por ejemplo, lo del tema del café, el periódico, que eran 100 pesetas pasados en un euro y no era verdad. Entonces hubo una especie de, de redondeo que para mí fue un disparate, pero bueno, ya la cosa empezó así. Pero yo creo que el ciudadano no es consciente de que somos más ricos, no cuando entramos en el euro, sino cuando estalla la burbuja. Cuando esa facilidad infinita para financiarse, para que había dinero, entonces los bancos podíamos ir a los mercados y pedíamos dinero y podíamos ofrecer dinero a tipos muy bajos para todos los ciudadanos, y esto se produce una burbuja. ¿Por qué? Porque detrás no había, porque fue un crecimiento económico que no se basaba en realidad, en la realidad, se basaba un poco en la burbuja. O sea, lo que crecían eran los precios de la vivienda, había una financiación ilimitada, infinita, tipos negativos, pero no había una economía pero no había detrás. una economía real detrás que sustentara eso. No se estaba generando un déficit comercial, un déficit en la balanza por cuenta corriente, es decir, que nos estaban financiando un crecimiento y nos estábamos endeudando, pero no estábamos exportando más. Cualquier persona sabe, cualquier ciudadano sabe que el 90% de las cosas que compramos, excepto alimentos, no se fabrican en España. Y esa es, don Carlos, la verdadera burbuja, no la burbuja inmobiliaria que tanto se ha dicho. Efectivamente, ese fue un crecimiento que no era real, produce esa facilidad, que yo le llamo facilidad, porque es facilidad de pedir prestado, tanto el Estado como las empresas, en este caso, los que prestamos dinero a los ciudadanos somos los bancos y las cajas, ¿no? Nosotros podíamos, como no nos llegaba lo que captábamos con las cuentas corrientes y ahorro y plazo, con los pasivos que le llamamos, para prestar a los que pedían una hipoteca o los que pedían un préstamo, pedíamos prestado a su vez en los mercados. Los mercados nos dejaban todo el dinero que queríamos y nosotros, pues venga, podíamos prestar mucho dinero porque
los clientes lo estaban demandando, porque claro, ellos, la burbuja hacía que cada vez tus activos, tus viviendas costaban más, decían la gente, esto es un chollo, porque cada vez vale más, el que tenía un piso pedía dinero para otro, todo esto es una burbuja. Claro, esta burbuja, si no está basada en una economía real que la sustente, como en otros países, acaba estallando. Acaba explotando. ¿Y qué es explotar una burbuja? Explotar una burbuja es cuando deja de subir y empiezan a bajar los precios, que es lo que ha pasado ahora, que ha caído un 22% desde que empezó la crisis. ¿Y usted cree que premios Nobel como Stiglitz hacen un balance demasiado superficial de la causa de la crisis económica, ¿no? Bueno, yo he tenido la suerte, la gran suerte de haber asistido a las conferencias de Stiglitz, Akerlof, Kindland, Lucas, además hemos tenido la suerte en la Fundación Pedro Barrié, una serie de ejecutivos del Banco Pastor, comer con ellos, pasar largas veladas con ellos hablando de economía, y realmente son gente absolutamente fuera de serie, ¿no? Son unos personajes que es una maravilla poder charlar con ellos, ¿no? Está claro. Pero ¿qué pasa? Españoles no son ninguno, porque desgraciadamente no tenemos ningún premio Nobel de Economía español. Solo Kindland era europeo, era noruego, y Kindland lleva 40 años trabajando en Estados Unidos y su vinculación con Europa es muy baja, ¿no? No conocen la realidad profunda de España. Conocen la realidad americana, conocen la realidad de los países emergentes, conocen la realidad de Europa, aunque ya no les interesa tanto porque a Europa lo ven como una especie de parque temático ahí, de una cosa rara que está ahí, ¿no? Que cada vez, porque el problema de España, de falta de competitividad, se puede decir que también es un problema que tiene Europa, no tanto, ¿no? Porque Alemania es un país que no ha perdido competitividad en absoluto, ni los países nórdicos, pero Europa como un conjunto sí que ha perdido competitividad. Entonces, ellos no se interesan tanto por Europa y España no la conocen. O sea, el tema de España, Stiglitz yo creo que fue el que más sabía de España, ¿no? El que más podía hablar de España, pero en general yo considero que es más interesante, por ejemplo, para el que le interese la economía española, cuidado, porque para el que le interese la economía mundial, por supuesto, esta gente es extraordinaria, te dice un montón de cosas y aprendes muchísimo. Pero, por ejemplo, nos dio una conferencia en Vigo, en la Fundación Pedro Barrié de Vigo, Luis Garicano, que es un economista español, profesor de la London Business School, que fue extraordinaria y fue enfocada absolutamente en el tema español. Entonces, a veces los premios Nobel, te dicen cosas súper interesantes a nivel global, pero claro, ellos no conocen la realidad española ni la tienen por qué conocer, porque ellos son americanos, ¿no? O trabajan allí. En su libro no solo hacen un diagnóstico ustedes de la situación, sino que se atreven además a dar recetas, por ejemplo, ante la imposibilidad, naturalmente, con la moneda única de devaluar la moneda, ya no existen monedas propias, bajar el nivel de vida, dicen ustedes, ahora me explica usted cómo se hace eso, y a la vez producir bien y barato y sobre todo exportar. Lo de exportar ya lo hemos visto, que es una fórmula imprescindible, una economía toda vez globalizada, que el consumo interno ha descendido de forma más que considerable. Vamos a ver, la receta que hicimos en España durante los últimos 150 años fue devaluar. Cuando perdíamos competitividad, ¿qué hacíamos? Bueno, como lo que hizo el gobierno de Felipe González en el año 92, 4 devaluaciones, que es una forma de hacerse más pobres, ¿no? Para poder competir más. De hecho, si se puede exportar, si usted se dedica a la exportación, es un empresario y le devalúan la moneda un 40%, figúrese qué maravilla, ¿no? Todos sus productos son un 40% más competitivos. Ahora no tenemos esa opción. La otra opción, la opción B, es hacerse un poco más pobres, reducir nuestro nivel de vida para intentar poder exportar más. De hecho, el problema de España es que desde que entramos en el euro nosotros tenemos una inflación superior, un 30% superior a la de la media de Europa. Es decir, lo que producimos aquí lo producimos cada vez más caro. Entonces, al final lo dejamos de producir porque va a haber en una economía abierta y globalizada, va a haber otro país que lo va a producir más barato. Entonces, si la inflación es superior en España que en el resto del mundo, que en el resto de Europa, estamos perdiendo competitividad. Yo, desde luego, y nosotros no somos partidarios de hacernos más competitivos haciéndonos más pobres, ¿no? Es mejor, pero bueno, es una de las fórmulas, y desgraciadamente es una de las fórmulas que vamos a poner que se va a poner en marcha sí o sí. Yo sería más partidario también, a lo mejor hay que hacer eso también. De lo de producir bien y barato. Producir bien, y bonito exportar. Y barato y exportar más. ¿Cómo? Bueno, pues
quitando temas burocráticos a los emprendedores, que son los que crean la riqueza de este país, es decir, no les pongas no les pongas 800 papeles para abrir una empresa, cargas fiscales, no les etcétera. Pongas que tengan que poner el cartel en catalán o en euskera, no les pongas impuestos superiores a los del resto del mundo, no les pongas la energía, la tercera energía más cara de Europa, como tenemos ahora con el tema de las... Eso es más complicado, ¿no? Porque estamos en un país de inicio ya deficitario en lo energético. Sí, no tenemos petróleo, no tenemos gas, sí, pero no vamos a ver, nada. pero hay un problema, cuidado. Yo estoy de acuerdo de las energías renovables, están muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero aquí hay dos temas. Primero, energías renovables sí, pero si vas a encarecer la factura en un 50% y con un déficit tarifario de 22.000 millones, yo por lo menos lo estudiaría un poco más, ¿no? Hay dos opciones, o el Estado subvenciona la instalación y la producción de energía renovable, o lo pagan los ciudadanos. Claro, pero es que el Estado no lo va a subvencionar, al final lo tiene que pagar el ciudadano, porque por eso y el déficit tarifario, porque al final lo tiene que pagar el ciudadano, porque el Estado no lo puede pagar todo, ya tenemos un déficit monstruoso, hemos pasado del 8% el año pasado, cuando iba a ser un 6%, entonces la situación es que el Estado no puede pagar más, entonces lo que hay que hacer en el tema de la competitividad es hacer las cosas lo más sencillas posibles para los emprendedores, para que estos tengan solamente ventajas a la hora de lanzarse a la aventura de hacer una empresa. Y eso es lo que hay que hacer en todos los temas, energético, impuestos, burocracia, todo, eso es lo que hay que hacer. Y en el tema, por supuesto, en el tema de la educación, claro. Ese es otro gran tema, ¿no? No nos queda mucho tiempo, le quería plantear al menos dos cuestiones. La primera, otra de las claves que reflejan ustedes en su libro, es que los estados, esto va a ser muy malentendido, tienen que ceder algo para que venga un señor alemán, vamos a decirlo así claramente, y encabece una institución española. Y no tengamos miedo a eso, como tampoco a ser controlados de una manera más estricta por el Banco Central Europeo. Pero eso es así, eso sí o sí es así, porque cuando entramos en el euro también cedimos soberanía. Eso pasó cuando cuando nuestros tipos de interés nos lo fija un Banco Central Europeo, hemos perdido muchísima soberanía, porque es uno de los instrumentos más importantes de control político, control económico de un país, ¿no? Entonces, digamos, la integración, lo de más Europa, siempre va a ser cesión de soberanía, siempre. Pero usted dice más, usted está diciendo incluso que venga un señor alemán, incluso a ser gobernador del Banco de España. ¿Por qué no? Pero bueno, yo no diría gobernador del Banco de España, diría un Banco Central Europeo que supervise y legisle sobre todos los bancos, y ya no será necesario un Banco Central español, y ese señor puede ser alemán, o como puede ser gallego, o puede ser madrileño, o puede ser holandés. ¿Por qué? Porque pertenecemos al mismo Estado, que es el Estado europeo, y eso es hacia donde hay que ir. Y además hay que pensar también, no solamente en el tema económico, sino hay que pensar también en el tema político. Pues hablemos de ello. La última, el tema político. ¿Usted cree que Mariano Rajoy tendrá tiempo suficiente como para poder aplicar esas medidas de choque que ya está empezando a aplicar anticrisis sin que se le eche la ciudadanía encima? Vamos a ver, las medidas las tiene que tomar lo más rápido posible, y cuanto antes, ahora queda el tema de la legislación laboral, que lo tienen que hacer ahora. Se han tomado medidas, algunas, bueno, son más discutibles que otras, ¿no? El tema está en que se tienen que tomar lo más rápido posible. ¿Por qué? Pues porque las medidas, una vez que se tomen, no van a tener efectos en el PIB. Si se toman hoy, el mes que viene ya el PIB va a subir 5 puntos y el paro va a bajar. Las medidas se toman ahora y tardan en... Y la última medida, lo último en lo que vamos a ver la mejora es en el empleo. Es decir, que a la gente hay que pedirle paciencia. Por supuesto, hay que pedirle paciencia, y al gobierno hay que pedirle decisión y coraje, y que haga las cosas ya. Y sobre todo en un tema, yo creo que falta un tema, y yo creo que deberían de ser muy ambiciosos en el tema del gasto público, en el tema de lo que comentaba antes, para hacer más fáciles a los emprendedores las cosas, ese exceso de burocracia, ese exceso de administraciones, que luego está igual en la autonomía que en el Estado. Había que eliminar entes, eliminar empresas públicas,
eliminar legislación, eliminar burocracia y eliminar gasto público. Eso es muy importante. Entonces tiene mucha tarea por delante. Muchísima, tarea muy difícil. Y le augura usted, por lo tanto, un camino largo como los de las marchas cicloturistas que realiza usted en sus ratos libres, ¿no? Sí, bueno, soy muy aficionado al ciclismo y bueno, sí, salgo con el Club Ciclista Riazor y bueno, me gusta mucho, así que bueno, me mantengo delgado, ¿no? También por eso, ¿no? Y es realmente, lo recomiendo, es un deporte muy bonito. Eso y leer su libro. Bueno, por supuesto, el libro es un libro que yo creo que toda la gente que lo lea, además, está en las librerías, por cierto. Está en todas las librerías, está en todas las librerías de Galicia, y es un libro muy fácil, es cultura, es un libro de cultura económica que lo puede leer cualquier persona, es nuestra intención. Es un libro de divulgación avanzada si se quiere, pero lo puede leer cualquier persona. Pues vamos a ver si nuestra economía sigue pedaleando y sobre todo, a ver si llega a la meta. Don Carlos Sánchez Tembleque, gracias por haber estado con nosotros. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Y ustedes ya saben que tienen una cita con nosotros, aquí de lunes a jueves, en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, a eso de las 9:30. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.